¿Están ahí? Ingeniero, buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, sucede que por acá no ha habido energía eléctrica, no sé cómo habrá sido por allá, ya casi, ya me estaba alegrando yo ya, pero ya hace un ratito llegó la luz. He mandado, les he vuelto a mandar el link porque acá tampoco no me abría me parece que habíamos puesto mal el link ayer. Bien, les he vuelto a mandar el link, vamos a tratar de avanzar, ya, mientras podemos avanzamos porque son 17 semanas y de esas 17 semanas, 3 semanas de exámenes, más una semana de la última semana sustitutorio. De esas 17 se vuelven 13 clases de teoría. De esas 13 clases de teoría, el profesor a veces falta una, quedan 12. Entonces, tratemos de optimizar. Bien, nosotros estamos hablando de compactación de suelos. Nosotros estamos hablando de compactación de suelos. Ya hemos dicho que en laboratorio encontramos contenido de humedad, máxima densidad seca. Ya sabemos que esta máxima densidad seca, sabemos que esa máxima densidad seca se refiere, ¿a qué se refiere? Se refiere al peso del sólido, al peso seco, perdón, o de los sólidos también, sobre el volumen de la muestra, ¿es cierto? Entonces, esto de aquí es lo que encontramos en laboratorio. Humedecemos la muestra con un contenido de humedad inicial y un, vamos a tener un peso seco inicial. De la misma manera, vamos a tener que conforme vamos aumentando el volumen de agua, el peso seco o el peso volumétrico va aumentando. Llega un momento en que ese peso volumétrico llega a un máximo, ¿no? Y empieza a descender. Y empieza a descender. Esa curva que se forma es similar a la curva de una campana de Gauss. Esta campana de Gauss tiene un punto de inflexión. Ese punto de inflexión en las humedades, este es el óptimo contenido de humedad. Ese óptimo contenido de humedad, como su nombre propio lo dice, óptimo contenido de humedad. Ese es el contenido de humedad que me garantiza que yo voy a llegar a la mejor compactación, ¿ya? Siempre que nosotros vamos a tratar de compactar un suelo, siempre que vamos a compactar un suelo donde en una carretera, en un terraplén, ya sabemos que una carretera tiene varios procedimientos de compactación, ¿no? Desde la subrasante, subbase, base. Pero a veces hacemos terraplenes. ¿Qué es un terraplén? Un terraplén, si yo tengo por acá un perfil longitudinal y de repente por acá tengo otra presión y sigue así, entonces yo tengo que hacer un relleno. Un terraplén es un relleno de tierra. Entonces, si yo tengo que hacer, qué sé yo, acá un relleno de tal manera que yo quisiera que todo esto de aquí mantenga ese perfil, ¿no? Entonces, todo este relleno grande, esto va a ser un relleno grande, ¿no? Todo esto de aquí es un terraplén, es un relleno. Este relleno grande se va haciendo por capas, ¿no? Una capa, otra capa, otra capa, y así hasta llegar al nivel que yo quiero. Este nivel va a ser el nivel de subrasante. Entonces, la actividad que yo haga acá es relleno o plataforma con relleno para conformar su rasante o plataformado para conformar su rasante, ¿no? Entonces, todo este relleno, como el relleno es con suelo, todo este relleno se llama terraplén, terraplén, terraplén. Un relleno de suelo es un terraplén. Y todo terraplén
todo terraplén necesita verificarse su buena compactación. Entonces, el material con el que yo voy a compactar acá, este material, tengo que llevarlo al laboratorio para que me dé esto. Entonces, antes de proceder a compactar, yo tengo que tener el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca. Entonces, cada capa que voy colocando yo acá, cada capa que voy colocando yo acá, voy agregándole agua hasta su óptimo contenido de humedad. Este óptimo contenido de humedad, ¿qué cosa hace? Hace las veces de un lubricante. Esas veces de lubricante que hace va a hacer que las partículas puedan vencer sus fuerzas de fricción entre ellas y puedan deslizarse a ocupar los espacios que yo quiero que se reacomoden, deslizándose, ¿no? Con la vibración que lo coloco o el peso que lo coloco, hago eso, ¿no? Hago eso que las partículas se reacomoden de la mejor manera. Para que la partícula pueda reacomodarse de la mejor manera, entonces tiene que despegarse una de otra para que pase de la parte superior a arreglarse en la parte inferior. Entonces necesita un lubricante porque las fuerzas de fricción que se desarrolla entre y otra, entre una y otra, las fuerzas de fricción que se desarrollan no les va a permitir, esa fuerza de fricción no les va a permitir que éstas se deslicen a través de ellas. Es por eso que la humedad, el agua, hace eso que le permite, le ayuda a este a resbalar entre dos partículas y reacomodarse de la mejor manera en el lugar que yo quisiera. Ujú. Entonces, repetimos que un terraplén es un relleno de tierra, un relleno de suelo, y también existen los famosos pedraplenes, pedraplén. ¿Qué es un pedraplén? Un relleno de tierra, un relleno de piedra, ¿no? Si terraplén es relleno de tierra, pedraplén es un relleno de piedra, ¿no? Claro que el pedraplén no se puede, no lo puedo utilizar yo como relleno de una depresión. Yo podré colocar acá un pedraplén siempre y cuando yo venía por acá y aquí había agua, ¿ve? Si ahí hubiese habido agua, si ahí hubiese habido agua a nivel freático, qué sé yo, entonces yo no puedo colocar el terraplén sobre el agua. Yo primero hubiese colocado acá un pedraplén, ¿no? Un pedraplén, coloco un pedraplén hasta por sobre el nivel freático, coloco un pedraplén, ¿no? Y sobre ese pedraplén ya coloco yo el terraplén, ¿no? Cuando nosotros nos vamos de Nuevo Chimbote al Megaplaza, nosotros pasamos por la zona pues de lagunas, ¿no? Ahí antes de cruzar el río La Cajamarca hay grandes espejos de agua que está lleno de totoras, ¿no? Y la pista pasa ahí. Quiere decir que aquí pasa una pista, acá hay otras lagunas con totoras y acá pasa la otra pista. Significa que nuestra pista está sobre esta agua, ¿no? Entonces, aquí se ha ganado un nivel haciendo primero un pedraplén, luego sobre ese pedraplén han hecho el terraplén para que pueda pasar, para que pueda estar la pista en la superficie y por ahí circulan los vehículos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando nosotros compactamos un suelo, claro, un pedraplén no hay manera de, controlar su compactación. Tengo que colocar el pedraplén por capas, ¿no? Y a partir de donde se puede, con la pasada de la maquinaria en su superficie, el peso propio de las maquinarias va a hacer que estos se reacomoden, ¿no? Y pueda estabilizar el suelo. Ya sobre el pedraplén, el terraplén que yo coloco, sí puedo controlarlo. El espesor de capa en un terraplén
el espesor de la capa en un terraplén para que ese terraplén quede compactado como máximo debe ser 30 centímetros, ¿ya? Como máximo 30 centímetros. Una vez que yo he hecho el terraplén, yo debo verificar que tenga yo la máxima densidad de compactación de ese terraplén. Yo necesito que ese suelo esté mínimamente compactado al 95% de su máxima densidad seca encontrado en laboratorio. Bueno, al 95% o algunos estiman, dice, bueno, como todavía la superficie de la subrasante está todavía alto, entonces yo puedo decir las primeras capas que están en la parte inferior que sea al 90% y ya la última capa superficial que sea al 95%, ¿no? Eso ya lo ven los especialistas, ¿no? De la obra que estoy haciendo. No, pero nosotros ahorita vamos a ver cómo encontramos el grado de compactación, si es que, si es que está bien compactado o si es que está mal compactado ese suelo. Para eso, vamos a hacer elaboradita vamos a ver elaboradita de unos minutitos un ensayo de control de densidad de campo. Eh, en la demostración, ya en un laboratorio. A ver, miren, ¿cómo se controla la densidad de campo? Sería que no me dan más de el cono de arena. ¿Qué profundidad tiene la otra? Generalmente la compactación de sus capas, lo ideal sería que no fueran máximo 30 centímetros. A veces hacen capas de 50 centímetros, pues ya pues, la energía no es la misma. Ya la energía de compactación ya no es la misma. Entonces, este es el que más se conoce, más económico, más confiable. Ciertos métodos que es el valor de caucho también, hay otros, también está en la norma de caucho. Ese pues ya se descartó, y ahí pues ese consiste en una probeta graduada, que es un caucho, un balón de caucho en la parte inferior, y como el ensayo consiste en ir al campo, al terreno, al terraplén, hacer un hueco, en ciertas especificaciones, va a colocar una placa de estas, ¿cierto? Y hace un hueco de este diámetro. La profundidad nos lo dice, depende del tamaño de la partícula, tiene que cumplir un cierto volumen. Saca ese material y como el objetivo es que determinar el volumen de ese hueco, entonces con el balón de caucho lo que hace es que pues, abre la válvula, la bomba cae a un hueco, se llena de agua, ¿cierto? Ocupa todo el espacio, todo el volumen, y luego, y como está graduada, pues yo digo que este volumen se puede para a veces se rompe. Entonces, por eso no confiarme para señor, a veces le rompe el otro lado. Entonces, no es confiarme. Definitivamente este es el más indicado. Pues lo ideal sería que fuera con arena Ottawa, ¿no? Pero por costos también, entonces se está utilizando aquí en la sabana de Bogotá, entonces, no sé, en otras regiones, se utiliza la arena del Guamo, pues no cumple exactamente como la de Ottawa, ¿no? Sus condiciones físicas, químicas de resistencia, pero esta llega a 90, 85%, dependiendo de la resistencia, del plástico. Entonces, es confiable, ¿no? Se trabaja con esta. Ya hay empresas que venden este material empacado, pues se sigue trabajando. Porque por costos, esta arena, por ejemplo, el kilo puede ser a 500 pesos, mientras que la notamos puede valer 15.000 pesos, 20.000 pesos. Pues, como se dan cuenta, los costos, la diferencia grande. Entonces, ¿qué hace uno allá en el huequito? Y lo coloca en este sentido, abre la válvula, lleno el hueco, lleno la protectora, por diferencia de peso, entonces
qué cantidad de harina utilicé, le descuento la constante del cono, y como tengo el peso unitario de la densidad de la arena, yo puedo descontar el volumen. Entonces, eso es lo que se trata. La arena que saqué de ese hueco, el material, yo tengo que pesarlo, tengo que tomarle la humedad, porque ellos necesitan el dato allá. Yo no puedo decirle mañana le doy la humedad, porque hay unos datos que van a la planta de inspección. Entonces lleva uno, para determinar la humedad, lleva uno este instrumento, o este equipo, es el Speedy. Los que no lo conocen, se los presento. Este es el Speedy. Entonces el instrumento tiene aquí una balanza, miren, de brazo, con una porción del material que sacó del hueco, lo coloca acá. Este es de 6 gramos, hay uno más grande, de 20 gramos. Coloca ese material, esa cantidad de material, la coloca en esta botella y se trabaja con un químico. Este es un carburo de calcio. Yo le coloco 2 cucharaditas soperas de ese químico, coloco la muestra acá, la cierro herméticamente, la agito un minuto y hay una reacción exotérmica que hace que tenga un sensor y nos registra la humedad. Ese es el espíritu. Es importante este instrumento calibrarlo en el laboratorio. Allá el señor encargado de esa obra, él le exige a uno bastante calibración. Porque resulta que este instrumento no da exactamente la humedad, ¿no? Da un poquito por debajo. Entonces uno en el laboratorio previamente calibra este instrumento. ¿Cómo lo calibra? Yo tomo un cierto material, lo llevo a diferentes unidades y tomo humedad con esto, humedad con el horno, a una tabla, de tal manera que cuando llegue la hora y esto me dio un valor de 3 4 5 ya sé cuál es la humedad real, ¿cierto? Hago los cálculos y le digo al señor allá, al ingeniero, listo, puede aplicar la otra capa, pailas, poderle más vidrio, porque desafortunadamente para ellos, uno de laboratorista es con el título a mano. Uno como laboratorista no se deja, no tiene la autoridad. No, no nos puede ser que más malo. Entonces, sí, esta es la humedad, no, es de la, sí, sí, lo del decimos propiedad, sí, claro, sí, porque yo como tengo el peso, generalmente llevo una balanza, ¿cierto? Una balanza digital, ya ahorita las balanzas digitales, por ejemplo, como esa, tienen una batería interna, entonces son recargables, ¿cierto? Ya no era como antes, se cargaban muchas balanzas grandes, mojados de brazos, y eso hacía abierto y eso era un cabello para que las estabilizara, ya llevaba uno de esos digitales, entonces, antes pesa uno todo el conjunto, después de llenar el hueco, cierra la válvula, vuelve y pesa, por diferencias de peso, ¿cierto? Allá ese volumen. Antes de ir a campo, obviamente también yo tengo que en laboratorio calcular la constante de tono, ¿cierto? La cantidad de material que necesito para ir a campo. Y necesito conocer la densidad de la arena. Entonces en el laboratorio hay que hacerlo. Para poder allá hacer los cálculos de densidad, porque la densidad que llaman directa, ya hay con la densidad de la densidad del tono. No, no, yo creo que ya sería la directa, pero va a quedar identificarlo también, ¿cierto? En su especificación. Y usted sabe que tantas pasadas de video le pueden dar un peso unitario una densidad determinada. Yo creo que esta es la directa. Usted comienza a buscar que la llave de sí, 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 sí,
aunque ya ahí de pronto no estoy evaluando muy bien, ¿no? Pues a ver, escuchando el seguro natural, pues sí, ahora, sí, porque pues se podría confiar en que el material que viene es no se da, pero de pronto si es muy largo el tramo donde traen ese material y no está protegido, puede estar perdiendo humedad, o si yo digo, de los mejores que una información ya rápida. Un ensayo no le demora a usted que media hora. Es un laboratorio perfecto para ayudar a hacer 5 minutos. Y pasan a 8 charlas. Entonces no es mucho tiempo, no mucho. Bien, este, si bien es cierto, no tenemos un video propio de nosotros, por acá tengo yo unas fotografías que hemos estado trabajando por ahí. A ver, bien. Este, es- Aquí se ha hecho el cono de arena. Tenemos una fotografía donde vemos el hoyo que se ha perforado. El material de este hoyo está en esta bolsa. Entonces, yo tengo el peso del material, ¿no? Y mi preocupación es encontrar el volumen que este peso está ocupando. Para encontrar ese volumen, me auxilio de la densidad de campo, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el volumen me auxilio del cono de arena, quiero decir. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar el peso de la arena calibrada que está acá, que entra en este hoyo. Y como yo sé la densidad de esa arena, voy a encontrar el volumen, así de fácil, ¿no? Pero nuestro problema no es únicamente encontrar el peso y el volumen, sino que como nosotros, el laboratorio tiene que entregar el grado de compactación al instante, al momento. Claro está que yo al hacer la operación peso entre volumen, ¿qué cosa es lo que yo estoy pesando acá? Estoy pesando la muestra húmeda, ¿no es cierto? Ahí vemos que está húmedo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que dar el dato? La máxima densidad seca. Entonces, para eso yo tengo que encontrar la humedad de este suelo que estoy sacando, de este suelo que he colocado en la bolsa, yo tengo que encontrarle la humedad. Para encontrar la humedad, yo me auxilio del Speedy. Este es el Speedy, ¿eh? El Speedy, una pequeña muestra de suelo, lo coloco en este Speedy y me arroja la humedad. Por ejemplo, acá me está arrojando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.2, 6.1% de humedad más o menos tiene, ¿no? Y acá estamos en otro lugar y acá tengo otra humedad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% de humedad, ¿eh? Entonces, de esta manera se encuentra la máxima densidad seca in situ, ¿ya? El uso de este aparato vamos a hacerlo en la próxima práctica. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es, es comparar el Proctor estándar o Proctor modificado, que es el ensayo de máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad encontrado en laboratorio, ¿no es cierto? Supongamos que este ensayo me dio el peso volumétrico máximo o máxima densidad seca en laboratorio, supongamos que me dio 2.
2.30, ¿no es cierto? Y lo que yo acabo de encontrar en el campo es una densidad seca de, qué sé yo, de 2.25. Entonces, el grado de compactación, ¿a qué es igual el grado de compactación? El grado de compactación será igual, se expresa en porcentaje, el grado de compactación se expresa en porcentaje, por lo tanto, por lo tanto, será igual a la, la máxima densidad seca encontrado en el campo, por eso se llama densidad de campo, será igual a 2.25 sobre la máxima densidad seca encontrado en laboratorio, sobre 2.30. Es el grado de compactación. Eso multiplicado por 100, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? 2.25. 2.25. Caramba, tanta. Ya. 2.25. Caramba. 2.25 entre 2.3 igual multiplicado por 100. ¿Qué pasó? No lo veo acá. 97%, ¿no? Este es igual al 97%. Muy bien. Si este de aquí es una subrasante, la subrasante mínimamente tiene que ser igual o mayor al 95%. Si es una subrasante, si es una subrasante mínimamente igual al 95%. Subrasante debe ser menor o igual, o perdón, mayor o igual, mayor o igual al 95%. Por lo tanto, como subrasante, está ok. Pero si es una subbase o una base, ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos subbase, ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos base de una estructura de un pavimento. Entonces esto será ahí, tiene para que esté bien, esto tiene que ser mínimamente, o perdón, mayor o igual al 100%. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Y esto puede ser si el proctor de laboratorio me dio 2.30 y la máxima densidad de campo me da 2.25. Como subrasante está bien compactado, pero como subbase o base no está bien compactado porque únicamente llega al 97, tiene que llegar mínimamente al 100%. 100% mínimamente, ¿ya? En, en otras obras, por ejemplo, si yo he hecho una zanja, qué sé yo, una zanja de 1,50 m de profundidad, que es lo que generalmente tenemos cuando se coloca tubería de desagüe. Entonces esa tubería de desagüe se tiene que ir compactando por capas, ¿no? Dice que compacta, coloca material, se compacta acá, se compacta acá. Y a esto se le llama la clave del tubo, ¿ya? A ver, está muy feo este tubo. Vamos a hacerlo un círculo redondito, a ver si se puede hacer. Supongamos que el tubo es este marrón. Ya, bueno, supongamos que es el tubo, ¿no? Entonces, la parte superior del tubo es la clave del tubo. Y siempre se dice por sobre la clave del tubo, la compactación ha de ser en capas de espesores de 30 centímetros. De cada 30 centímetros yo debo colocar la capa. Pero a veces me dice la máxima densidad seca de cada capa.
debe ser mínimamente 85%, 90%, ¿no? Ya la capa superior, ya la capa que está en la superficie, esa es la única capa que me exigen a veces que debo llegar yo al 95%, ¿ya? En algunas circunstancias yo he visto, yo he visto proyectos en que quieren 95% todo. En algunas circunstancias, la última capa nada más quieren 95%. El resto quieren 85, 90%, ¿ya? Eso de ahí siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿No? Porque el terreno natural que está por acá, el terreno natural que está por acá, no está al 95%. Y yo voy a pasar una pista por encima, entonces es totalmente ilógico de que este esté al 90, 95% y este de aquí, si yo hago una densidad natural y lo comparo con el Proctor, va a estar al 60, al 70%. ¿Ya? Solamente en ese tipo de rellenos, ¿ah? Pero en los terraplenes, en las carreteras, siempre es 95%. Muy bien. Luego de que hemos visto, de que hemos visto la compactación en laboratorio, el, el, luego que vemos la compactación de laboratorio, la compactación en el campo, es importante que nosotros pasemos a ver otro tema, que es el ensayo CBR de los suelos. ¿Ah? ¿Qué cosa es CBR? CBR no es otra cosa que las iniciales de California, Bernie, Ratio. ¿Eh? Este método o procedimiento eh, lo patentaron el Departamento de Carreteras de California en Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que significa es eh, eh, lo que significa es valor de soporte California, ¿m? Aproximadamente en español. El valor de soporte de California, este, es un, es un método que fue propuesto en el año 1929 por los ingenieros Stanton y Porter del Departamento de California, de Carreteras de California. Desde esa fecha, tanto en Europa como en América, el método se ha generalizado y es una forma de clasificación de suelos, de un suelo para que éste sea utilizado como subrasante o material de base o de subbase en la construcción de carreteras. Durante la Guerra Mundial, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos adoptó este ensayo para utilizarle en la construcción de aeropuertos. Claro, cuando decimos aeropuertos nos estamos refiriendo única y exclusivamente a la pista de aterrizaje, ¿ah? No estamos a la edificación en sí, ¿no? Aquí voy a hacer un edificio, no voy a estar haciendo el CBR, ¿no? Para el edificio, dentro del aeropuerto, tendré que ver pues la mecánica de suelos para edificaciones, ¿no? Este de aquí es exclusivamente la mecánica de suelos para hacer carreteras o pistas de aterrizaje. ¿Estamos? Este, definición de CBR.
El valor de soporte California, o CBR, de un suelo es la carga unitaria correspondiente a 0,1 pulgada o 0,2 pulgadas de penetración. Es expresada en porcentaje en un ser en su respectivo valor estándar. Ahorita le voy a explicar eso. También se dice que mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. El ensayo permite obtener un número de la relación de soporte que no es constante para un suelo, dado que si no se aplica solo al estado en el cual se encontraba el suelo durante el ensayo. Bueno, no sé qué me quiere decir acá, no lo entiendo. Lo estoy leyendo mal. Vamos a explicarlo. Un suelo se coloca dentro de un molde. Este suelo colocado dentro del molde se dice que es un ensayo controlado, se dice que es un ensayo controlado, ya que, ya que el material lo he colocado acá por capas compactado. Esta compactación con lo que yo lo he colocado acá, lo estoy compactando conforme al ensayo Proctor modificado del laboratorio. Entonces, este material ha sido compactado conforme a los datos del ensayo Proctor modificado. ¿Cuáles son esos datos que tengo en el ensayo Proctor modificado? El óptimo contenido de humedad, ¿no? Y la energía de compactación, el número de golpes que he colocado. Este suelo lo llevo a, a introducir a una máquina, la máquina SBR, trato de introducirlo a este suelo un pistón, ¿eh? Este pistón se introduce en este suelo. Pero ¿cuánto se introduce en este suelo? 0,1 pulgada. ¿Cuánto es 0,1 pulgada? Si una pulgada son 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, 0,1 pulgada será 2,5 milímetros. Entonces nada más acaba de penetrar 2,5 milímetros el pistón para que llegue al CBR con 0,1 pulgada de penetración. 2,5 milímetros, la puntita nada más como se dice. Luego yo quiero que este suelo penetre 0,2 pulgadas. 0,2 pulgadas sería, ¿cuánto sería? 5 milímetros, ¿no? 2,5, 0,1, el doble, 5 milímetros. 5 milímetros, medio centímetro. Entonces, para las carreteras normales, el dato con que se trabaja es 0,1 pulgada de penetración, el valor de 0,1 pulgada de penetración. Y para pistas de aterrizaje se utiliza el valor de 0,2 pulgadas de penetración. ¿Ah? El área del pistón, o sea, para que esto penetre, tiene que tener una fuerza. La máquina tiene que imprimir una fuerza para que el pistón penetre 0,1 pulgadas, 0,2 pulgadas. Entonces, entonces, el suelo, yo necesito saber cuál es esa carga con la que está penetrando el pistón, pero uniformemente repartida en el suelo. Entonces, si yo acá pongo 100 kilos, 100 kilos, con 100 kilos yo veo ahí el marcador del pistón que está marcando 100 kilos, significa que estoy introduciendo 100 kilos, pero al suelo uniformemente repartido, ¿cuánto será? 100 kilos entre el área del pistón, ¿no es cierto? El área del pistón dice que son 3 pulgadas cuadradas. 3 pulgadas cuadradas hace aproximadamente 19,4 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué fuerza se está transmitiendo al suelo? 100 kilos entre 19,4, ¿no? Aproximadamente 5 kilos por centímetro cuadrado.
compactamos. Ese es lo que está soportando el suelo. Entonces, ¿qué cosa será el CBR de ese suelo? Igualito que el grado de compactación. Ese suelo me dice que ese suelo, a ver, por acá está, por acá no está, por acá no está, por acá no está, por acá no está. A ver, ese suelo me dice que me dice lo siguiente. La muestra patrón, la muestra, la muestra patrón del CBR nos dice lo siguiente. Nos dice que, a ver, vamos a dejar de compartir. Nos dice que, vamos a dejar de compartir para pasar. La muestra patrón del CBR me dice que para que en este pistón, perdón, en este molde, en primer lugar, la muestra patrón no es otra cosa que la piedra triturada, señores. La muestra patrón es la piedra triturada. Entonces, yo acá coloco piedra triturada. Ya se ha determinado esto con cientos o miles de ensayos. Se ha determinado esto, que dentro de una porción de piedra triturada, dentro de una porción de piedra triturada, dentro de una porción de piedra triturada, para que penetre un pistón, para que penetre un pistón, para que penetre este pistón dentro, dentro de esta piedra triturada, para que penetre 0.1 pulgada, para que penetre 0.1 pulgada, necesita, dice que esto necesita 1000 libras, 1000 libras, 1000 libras, 1000 libras por pulgada cuadrada, 1000 libras por pulgada al cuadrado, 1000 libras por pulgada al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en el marcador de la máquina tiene que ver 3000 libras. Aquí te irá marcando una fuerza de 3000 libras. Entonces esa fuerza de 3000 libras entre 3 pulgadas cuadradas, que es el área de este pistón, para que penetre la puntita nada más 0.1 pulgada, o sea, para que este pistón aquí penetre 0.1 pulgada, necesita 3000 libras de fuerza. Esas 3000 libras de fuerza dividido entre 3 pulgadas cuadradas me da 1000 libras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si yo convierto 1000 libras por pulgada cuadrada, lo convierto a kilos por centímetro cuadrado, entonces esto será igual a 70 kilos por centímetro cuadrado. 1000 libras por pulgada cuadrada equivale a 70 kilos por centímetro cuadrado. Ya está. Para que penetre 0.2 pulgadas, para que penetre 0.2 pulgadas, o sea, el doble, necesito 1500 libras por pulgada cuadrada. 1500 libras por pulgada cuadrada. Esto equivale a 105 kilos, a 105 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué lo tenemos en libras y en kilos? Porque algunas máquinas me dan los datos en libras y otros me dan los datos en kilos. Es por eso que necesito yo tener siempre estos valores, estas equivalencias. Claro está que yo cuando yo trazo, cuando yo hago mi ensayo hasta hacerlo penetrar a este pistón 0.5 pulgadas para que el ensayo termine, ¿no? Para que el ensayo termine, yo a este señor lo hago que penetre hasta 0.5 pulgadas.
Entonces, para eso yo necesito lo mismo para 0.3 cuando va a penetrar. O sea, yo necesito todos estos valores para poder hacer mi gráfico, que solamente voy a tomar estos dos valores y solamente esos dos valores utilizo. Pero para poder hacer mi gráfico, yo tengo que el ensayo, tengo que terminar el ensayo y el ensayo termina cuando he llegado a 0.5 pulgadas. Entonces yo tengo acá para 0.3 1900, para 0.4 2300 libras por pie cuadrado, perdón, por pulgada cuadrada, y para 0.5 necesito 2600 libras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Libras por pulgada, libras por pulgada, libras por pulgada. Que esto equivale a 133 kilos por centímetro cuadrado, equivale a 161 kilos, 161 kilos por centímetro cuadrado, y esto es igual a 182 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien, este es el patrón, este es la mezcla, este es el ensayo patrón. Este es el ensayo patrón, ¿no? El ensayo patrón está ya predefinido. Aquí yo no voy a encontrar este ensayo patrón yo lo utilizo ya, ¿ya? O sea, en la compactación de suelos, el ensayo patrón yo lo encuentro en el laboratorio, que es el ensayo Proctor, pero en el ensayo CBR, el ensayo patrón ya está definido y son estos valores que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi suelo? Con mi suelo lo único que voy a hacer, con mi suelo lo único que voy a hacer, voy a colocar el molde, lo voy a compactar, lo voy a compactar de acuerdo al Proctor modificado, con la humedad del Proctor modificado, y una vez que lo he compactado, lo voy a llevar a, a penetrar con el pistón, y voy a hacer que penetre hasta 0.5 pulgadas. Pero mi CBR de esa muestra va a ser, supongamos que aquí me dio, para que penetre 0.1 pulgada, para que penetre 0.1 pulgada. ¿Cuánto me dio? Me dio 35 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál es el CBR? ¿Cuál es el CBR de este suelo? Para 0.1 pulgada. ¿Cuál será su CBR? Lo que me dio, 35 kilos por centímetro cuadrado entre el patrón. Entre el patrón. ¿Cuánto es 0.1 pulgada? 70 kilos por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Lo expreso en porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces yo digo que este suelo, su, su CBR para que penetre 0.1 pulgadas, su CBR es 50%. Así es, para 0.1 pulgada. Para 0.2 pulgadas, entonces tiene que penetrar un poquito más abajo, ya no será 35. Necesitaré algo más, ¿no? De repente para 0.2 pulgadas me dio 60 kilos, ¿no? Porque tuve que seguir introduciéndolo, me dio 60 kilos. Entonces para 0.2 pulgadas, su CBR será 60, ¿no? ¿Sobre cuánto es para 0.2? Sobre 105. 60 sobre 105, este es aproximadamente 58%, pues, ¿no? Expresado en porcentaje, ¿no? No, a ver, esto fuera 60 entre 120, no, este es menos. Este va a ser más o menos 40 y tantos por ciento. Mejor lo sacamos para que no vayan a decir que estoy enseñando mal. 60 entre 105. ¿Cuánto me dio? 70 entre 105 igual 57%.
57%. Por ahí estábamos. Por ahí estábamos. 58%. Ese es el CBR. Tanta vaina. Ese es el CBR. Claro está que la muestra que yo voy a preparar necesita todo un procedimiento preparar la muestra. No, yo lo estoy esquematizando como encuentro, ¿no? Entonces, para ello ya saben ustedes el espíritu de esto. Entonces, lo único que yo tengo que es seguir explicando lo que me dice mi diapositiva, ¿no? Ya sabemos el mecanismo de falla del suelo generado por el pistón de 19,4 centímetros cuadrados es lo que equivale a 3 pulgadas cuadradas. En el rayo CBR, la condición de frontera es un problema. El número CBR o simplemente CBR se obtiene de la relación de la carga unitaria, libras por pulgada cuadrada o kilos por centímetro cuadrado, para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón de penetración de 19,4 centímetros cuadrados. ¿No? Dentro de la muestra compactada de suelo, un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón, requeridas para obtener la misma profundidad de penetración de una muestra estándar de material triturado. Todo lo que les dije, aquí le dice con palabras que no lo entendemos, pero bueno, pues si como ustedes ya saben lo que les dije, lo leemos ya tranquilamente y nos damos cuenta que es lo que acabamos de ver, ¿no? Los ensayos CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de humedad óptimo, que le dije yo el Proctor, ¿no? Para un suelo específico, determinado utilizando el ensayo de compactación estándar o modificado del experimento. Este, ya hemos visto que para el Proctor de un suelo hay tres métodos, método A, B o C, el Proctor estándar y el Proctor modificado. Estos son los ensayos de Proctor estándar y Proctor modificado, que de aquí voy a obtener yo la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Esa máxima densidad y ese óptimo contenido de humedad, yo voy a tratar de representarlo en un molde de CBR. ¿M? Sino que en el ensayo CBR se hacen tres moldes. Se hacen tres moldes. ¿Ya? Un molde, y nosotros acá vemos el Proctor, todos los moldes, todo el ensayo se hace con 25 golpes o con 56 golpes, ¿no? Solo el método C se hace con 56 golpes y el método A y B se hace con 25 golpes. Pero cuando yo hago el CBR, o sea, el valor que he obtenido acá, yo trato de representarlo en el CBR. En el CBR hago tres moldes, pero son moldes de CBR. A un molde con el óptimo contenido de humedad, trato de compactarlo con 10 golpes, otro con 25 golpes y otro con 56 golpes. O sea, yo tengo tres moldes con densidades distintas. Ya, si a uno lo compacto con 10 golpes, va a ser menor que al que lo compacto con 25 y menor al que lo compacto con 56. Ya, eso sí hay que tener en cuenta. Ojo que este número 10 me parece que actualmente es 12 golpes, ¿no? Porque creo que estas tienen como 10 años estas diapositivas. En la norma actual es 12 golpes, ¿ya? Luego, hago los tres ensayos, ¿no? Que dice, el método CBR comprende los tres ensayos siguientes, ¿no? Determino a cada molde que lo he compactado, claro que lo he tratado de colocar su óptimo contenido de humedad. Entonces, cada molde, como tiene número de golpes distintos, voy a encontrar su densidad distinta. Y de acuerdo a eso, tampoco yo no tengo exactamente cuál es el contenido de humedad que tiene cada molde. Van a variar un poquito, pero van a estar por ahí los tres moldes, ¿no? ¿Qué más? Después que he determinado su densidad de humedad, voy a determinar las propiedades expansivas del material. ¿Qué es la propiedad expansiva del material? Yo, cuando yo voy a hacer mi CBR, cuando yo voy a hacer mi CBR, vamos a esquematizarlo acá.
yo voy a preparar tres moldes, moldes de CBR. Los moldes de CBR son un poco más grandes que los moldes del Proctor, ¿ya? Son un poquito más grandes que los moldes del Proctor. Y los moldes todos son iguales, tienen las mismas dimensiones. Sino que a un molde, el ensayo Proctor que me dio, el ensayo Proctor me dio el óptimo contenido de humedad. Entonces, yo aquí a este suelo, yo le he echado este óptimo contenido de humedad. A este suelo también, a este suelo también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que diferenciar uno de otro? Que a uno lo he compactado con 12 golpes nada más, al otro lo he compactado con 25 golpes y al otro lo he compactado con 56 golpes. Entonces, obviamente, y aquí he utilizado más golpes, por lo tanto, este tiene que tener un peso volumétrico mayor, este un poco menor y este mucho más menor. Para encontrar yo el ensayo, el CBR de este suelo tiene que ser el mismo. Tengo que hacer yo tres ensayos con esta variable de humedad, perdón, con esta variable de densidad. Una vez que he hecho eso, yo a los tres moldes los voy a sumergir en un recipiente. Lo voy a sumergir en un recipiente. Tienen que estar bajo agua. ¿Para qué están esto bajo agua? Este aquí, el fondo de este molde es una placa perforada. Y esos tres moldes se colocan en dos taquitos. ¿Para qué? Para que el agua pueda, supongo que hasta ahí está el agua pueda pasar. Esta muestra tiene que triturar, tiene que saturarse completamente. ¿Para qué lo saturo yo completamente? Para simular las condiciones más, las condiciones más desfavorables de trabajo. La condición más desfavorable de trabajo de un suelo es cuando está saturado, ¿no? O cuando ha llovido. ¿Cuándo está saturado? Cuando ha llovido, pues, ¿no? Porque como esto aquí es una prueba exclusivamente para carreteras, pistas de aterrizaje. Esa carretera o esa pista de aterrizaje, ¿en qué momento tiene la condición más crítica? Cuando está saturado. Es por eso que esto aquí se introduce a un recipiente de agua por 4 días sumergido. Después de 4 días sumergido, se saca del recipiente, se saca del recipiente, se le deja escurrir, se le deja escurrir y se procede, recién ahí se procede a penetrar. Entonces tengo hasta llegar a 0,5 pulgadas de penetración. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo determinamos el CBR. Vamos a seguir con lo que nos dice esta teoría, ¿no? Entonces, yo ya compacté a su máxima densidad y humedad óptima. Ah, me olvidaba, me falta determinar las propiedades expansivas del material. Para eso se remoja y en ese punto aquí, cuando está bajo el agua, se coloca acá un dispositivo, ¿no? Un extensómetro. Este extensómetro, o sea, aquí viene una, eh, una placa perforada, circular, que va al extensómetro. Entonces, si esto está bajo el agua y contiene material expansivo, esto de aquí va a, va a hincharse por estar dentro del agua y va a marcar acá. Entonces yo digo, ¿aquí qué me va a marcar? Me va a marcar
cuánto se está estirando, cuánto se está expandiendo el material, ¿ya? Entonces, eso yo necesito registrarlo. Eso yo necesito registrarlo. ¿Para qué lo necesito registrar? Para poder ver si el CBR de ese suelo está dentro de los límites que nosotros esperamos, ¿no? Si es demasiado expansivo, no puedo utilizarlo como material para hacer bases o subbases, o como subrasante, tendría que ser un mejoramiento. Para eso necesito yo las propiedades expansivas del material, ¿no? Después vamos a determinar la resistencia a la penetración, ya sabemos cómo lo determinamos. Vamos a verlo más allá, ¿para qué necesito? El comportamiento de los suelos varía de acuerdo a su grado de alteración, inalterado o basura, anulometría y características físicas. El método a seguir para determinar el CBR será diferente en cada caso. Determinación del CBR, o sea, el CBR se encuentra de tres maneras distintas. Lo que acabamos de explicarles, lo que le estoy explicando, estamos hablando de suelos perturbados y remoldeados. ¿Qué es un suelo perturbado y remoldeado? Yo digo que es perturbado y remoldeado porque lo he traído al laboratorio, ya está perturbado, ya está alterado, ya lo saqué de su ubicación, de su lugar. Al traído al laboratorio, ya está perturbado, ya está remoldeado. Y para hacer el ensayo tengo que remoldearlo, o sea, tengo que ponerlo en el molde, ¿no es cierto? Tengo que compactarlo yo mismo, ¿cierto? Entonces es un suelo perturbado y remoldeado. ¿En qué suelos son perturbados y remoldeados se hacen los ensayos? En gravas y en arenas sin cohesión. Obviamente, si yo voy a traer una muestra de suelo al laboratorio y es una grava o una arena, no puedo traerlo inalterado, o sea, no lo puedo traer conforme esté en la naturaleza, o sea, lo traigo en un estado suelto, ¿no? Dentro de un saco, dentro de una bolsa. Entonces ya está perturbado, ya no, así conforme yo lo he traído, no está en la naturaleza. ¿En qué otro suelo? Los suelos cohesivos poco plásticos y poco o nada expansivos, ¿no? Entonces tienen poca plasticidad, ¿no? Y también se pueden hacer en suelos cohesivos y expansivos. Pero también se hacen los ensayos CBR en suelos inalterados y también se hace el CBR in situ. ¿Qué es un suelo inalterado? Un suelo inalterado es aquel que conforme se encuentra en la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo puedo traer yo una muestra inalterada? Claro está que yo aquí voy a hacer el CBR en este suelo, voy a sacar la prueba para hacer CBR en este suelo. Entonces, ¿cómo puedo llevar yo una muestra inalterada al laboratorio? Muy fácil. Yo quiero saber, qué sé yo, a qué profundidad voy a hacer el CBR. Yo quiero hacer el CBR a esta profundidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Excavo acá, excavo acá, ¿no? Dejo esta muestra acá, y sigo excavando acá y termino excavando acá. Entonces, vengo con una espátula o una cuchilla, corto este suelo. Entonces, al cortar este suelo, esta muestra que está acá no lo he excavado, ¿no? La encuentro enterita, es como si fuera un terrón, ¿no? Entonces, ahí está la muestra, lo, todo el perímetro, todas las caras, lo he hecho parafina, lo pongo una madera acá, otra madera acá, otra madera acá, otra madera acá, lo empaqueto y lo llevo al laboratorio. Llego al laboratorio y aquí está mi muestra. ¿Qué he traído? He traído un pedazo de suelo. Sus partículas están inalteradas hasta ese momento. No estarán alteradas si yo lo traigo por pedazos, ¿no?
Entonces, para que suceda esto, este suelo tiene que ser un suelo cohesivo, un suelo arcilloso, porque una arena no lo puedo traer ya así. Entonces, una vez que he tenido, que lo traigo acá, ¿qué es lo que hago? Mi molde de CBR, lo penetro acá, ¿no? Lo penetro acá y ya está. Saqué la muestra conforme está en la naturaleza. Es un suelo, es un suelo, es un suelo, como dice acá, inalterado. Luego puedo hacer determinaciones del CBR in situ, sí, hay un equipo especial, hay un equipo especial, hay un equipo especial que me voy al campo y ahí está el suelo, y yo digo, ¿a qué profundidad quiero el CBR? Aquí en la superficie. Ah, ya, entonces es un aparato similar a una gata, eso que se levantan carros, pero invertido. Entonces, ese es el pistón. El pistón es similar a una gata invertida. Entonces, imagínese que este pistón, en vez de, si yo pongo una gata normal, el pistón sube, ¿no es cierto? Entonces, acá también, y esto está invertido, entonces el pistón no sube, sino que el pistón baja, ¿no? Y esto aquí, para que esto ayude, ¿qué necesito? Yo necesito acá un peso estático. Ese peso estático, ¿qué cosa es? Es generalmente, es generalmente la, la carrocería o la carrocería de un vehículo, ¿no? Ahí está una llanta, la otra llanta y eso. Y vamos a ver un videíto de CBR en un momentito. Ya. Determinación de CBR remoldeados, que es lo que sabemos utilizar. Ahí están todos los equipos. El molde de CBR. Este es el trípode con el extensómetro que me va a decir la expansión del suelo. Esta es la placa visto en planta, es una placa perforada que es la base de esto, ¿no? Y que también por acá está el que sube hasta el extensómetro, ¿no? Es esta placa de acá, ¿no? Esta placa de acá penetra acá y me va a coger al extensómetro. Aquí está. Estos son los moldes de CBR. Para hacer un ensayo necesito 3 moldes mínimamente. Y aquí está estos se llaman, este es el disco espaciador. Estas son las sobrecargas, ¿no? La sobrecarga anular. Acá hay otra sobrecarga que va juntos con este pistón que me va a llegar acá al extensómetro, ¿no? Este es eh, el peso del Proctor modificado. Esto lo vamos a entender mejor en el laboratorio. Nosotros necesitamos saber el porcentaje de expansión. 96 horas debe estar sumergido, 4 días. Necesito saber el porcentaje de expansión. ¿Para qué? Para esto, ¿no? Para poder comparar que en una subbase la expansión no debe ser mayor al 2%. En una base la expansión no debe ser mayor al 1%. ¿Qué más? Los suelos con expansión o hinchamiento 3% o más, su CBR siempre tiene que ser menos de 9%. Los suelos con hinchamiento de 2% como máximo tienen CBRs mayores o iguales al 15%. Y los suelos con hinchamientos menores del 1% tienen generalmente CBRs mayores al 30%. ¿Qué más que necesito acá? Esta es la máquina CBR. Nosotros en la universidad tenemos 3 máquinas CBR. Estas son las primeras máquinas CBR antiguas. Tenemos una de estas también y tenemos 2 máquinas modernas. Antes, la fuerza que me da el pistón, o sea, acá está el pistón, ¿ve? Yo necesito saber con qué fuerza se penetra a la muestra, ¿no? Y con esto aquí se mide la penetración.
No sé, acá estoy en 0,1 pulgada, 0,2 pulgadas, 0,3 pulgadas que está penetrando el pistón aquí a la muestra. Si ustedes se dan cuenta, este de aquí es estático, lo que hace que se mida la fuerza, esta es la especie de una gata. Esta gata está subiendo el pistón, este es un pistón que está subiendo y se encuentra con, perdón, este es un pistón de la gata, se encuentra con el pistón del CBR. Entonces, al encontrarse, este sigue alzándolo al molde. Y este pistón está estático, entonces esto es el que lo está penetrando, pero ¿cómo mido yo la fuerza? Yo mido la fuerza, aquí tengo otro extensómetro. Este es un anillo metálico calibrado. O sea, cuando el pistón de la gata está levantando acá al CBR, este pistón del CBR está deformando a este anillo, ¿no? Es que está haciendo una fuerza hacia arriba. La deformación de este anillo se mide en este extensómetro. Entonces, este anillo está calibrado en función a su deformación. Entonces, cada medida del extensómetro equivale a un valor de fuerza. Entonces, conforme se deformó este anillo, aquí el extensómetro me marca. Entonces, eso a su gráfico de calibración del anillo, yo voy a saber con qué fuerza es la que está penetrando al suelo. Son las máquinas antiguas. Ahora ya todo de frente ya no me manda esto, ¿no? Ahora de frente me sale cuál es la fuerza en manera digital. Pero antes, la primera máquina que nosotros tuvimos en la universidad era así. Se rompió el anillo y de ahí lo mandamos a automatizar a la máquina, de la primera máquina. No, aquí está marcando, ¿eh? Aquí marca la penetración. Extensómetro me está marcando la penetración, ¿no? Entonces, este extensómetro está anclado acá a una pared fija, de tal manera que el pistón sube y al subir el pistón, aquí me está marcando cuánto está penetrando el, el pistón al suelo. Aquí me marca desde 0,0 hasta 0,5 pulgadas. Esta manizuela me va a dar la velocidad con que, con que yo necesito que este pistón de la gata suba. Una es velocidad, generalmente la que está a la derecha es la velocidad de aproximación, o sea, una velocidad más rápida. Y la que está a la izquierda es la velocidad del ensayo. Después que he terminado la muestra, yo lo llevo todo este molde a un sacamuestras. Este sacamuestras es otra gata que que lo agarra al molde y el centro es un pistón que hace que el suelo salga por acá, ¿no? Salga solamente el suelo, porque está tan compactado este suelo que para sacarlo a veces es muy difícil. Es un extractor de muestra. Estas son las tres muestras, uno, dos y tres. Y este es el gráfico, se grafica carga unitaria, kilos por centímetro cuadrado o libras por pulgada cuadrada en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas la penetración, ¿no? Son la carga versus penetración. Más o menos tienen esta apariencia las cargas, dependiendo la escala que yo le dé acá o la escala que yo le dé acá. El CBR es la carga unitaria del ensayo sobre la carga unitaria patrón, que ya les expliqué de antes, ¿no? Ujú. Acá hay una comparación, penetración en megapascales, en PSI, en kilos por centímetro cuadrado.
Si los CBR para 0.1 pulgada y 0.2 pulgadas son semejantes, se recomienda usar en los cálculos el CBR correspondiente a 0.2 pulgadas. Y el CBR correspondiente a 0.2 pulgadas es muy superior al CBR correspondiente a 0.1 pulgada, el ensayo debe repetirse. Claro está que 0.2 pulgadas debe ser superior, ¿no? Pero no puede ser muy superior, o sea, no puede ser dos veces más, tres veces más. Tenemos diferentes curvas, esfuerzos, penetración, ¿no? El CBR en suelos gravosos y arenosos, suelos cohesivos, plásticos o nada expansivos. Aquí hay un procedimiento que, bueno, lo van a ver ustedes, pero yo les voy a pasar ahorita uno que tengo acá. Similar a este es, ¿no? Similar al que está acá. Les decía yo que nosotros debemos tener las referencias. Los CBR de 0 a 3 son suelos muy pobres. Entonces, si es que están en unas surras antes, necesitan ser mejorados. Y estos de CBR de 0 a 3% se dan ¿en qué suelos? En los suelos limosos y arcillosos. ¿Ah? Limo orgánico, arcilla orgánica o limo o arcilla arenosa o material orgánico, ¿no? Que es acá A5 es arena limosa, A6 es no, A5 es limo, A6 es arcilla y A7 es arcilla, de naturaleza orgánica e inorgánica. El CBR de 3 a 7 es muy pobre. En sus rasantes se va a encontrar eso siempre, ¿no? Entonces, también es igualito, desde limos y arcillas, limos y arcillas. Cuando el CBR de 7 a 20 es un suelo regular y se puede usar en sus bases, no, no, aquí está mal este cuadro, o sea, este aquí son parte de sus rasantes, nada más, sus rasantes. Son arenas, ya son arenas, arenas, arenas limpias, arenas arcillosas, arenas limosas, ¿no? Pero con poco grado de limo, de arcilla. De 20 a 50, el suelo ya es bueno. Ojo, que tampoco se puede únicamente el CBR de un suelo para que sea usado como subbase, tiene que ser mínimamente 40%. O sea, de 40% para arriba se utiliza como subbase o como base. ¿Ya? El suelo mayor a 50 es un suelo excelente, o sea, como subrasante es excelente, pero para base no sirve, para base tiene que ser mayor al 80%. ¿Ya? Estas condiciones del suelo, o sea, ya son cuando no existían las especificaciones técnicas de carreteras o pavimentos urbanos. Entonces, usted podía diseñar un pavimento con CBR para su base desde 20, ¿no? Pero ya posteriormente ya lo han normado y dice que su base tiene que ser mínimamente 40%, si no, no se puede usar ese suelo. Y para base mínimamente el CBR debe ser 80%. Bien, este formato es bastante parecido al mío. Este formato es bastante parecido al mío. Es prácticamente el mío. Pero le voy eh, vamos a, vamos a ¿cómo se dice? Vamos a encontrar de dónde salen todos los valores, ¿no? En primer lugar, yo a este formato llego, para llegar a este formato, para hacer un CBR, yo primero he tenido que hacer un Proctor modificado. Entonces, a este formato yo llego con los valores del Proctor modificado, ¿cierto?
Y los valores de mi Proctor modificado es un valor preliminar. Acá dice ensayo preliminar del Proctor modificado. De aquí para abajo es el CBR, de aquí para arriba es el Proctor modificado que yo había hecho. Entonces, en el Proctor modificado yo acá he tenido aquí se ha hecho un Proctor modificado con cuatro valores, ¿no? 6.6 de humedad, 8.6 de humedad, 17 de humedad, 12.4 de humedad. Entonces yo acá tengo mis densidades. Entonces, ¿cuál es mi máxima densidad seca y mi óptimo contenido de humedad? Ese debe estar acá, ¿eh? Acá está los cuatro valores. Mi óptimo contenido de humedad es 9.7 y mi máxima densidad seca es 2.07. Eso debo conocerlo yo antes. ¿Por qué? Porque yo a estos moldes, a estos tres moldes, yo debo, a estos tres moldes, yo debo encontrarles, yo debo trabajarles con este óptimo contenido de humedad. Si acá dice óptimo contenido de humedad 9.7%, entonces yo a estos tres moldes debo tenerlo 9.7% de humedad. Y acá está de humedad inicial. A cada molde 9.7, 9.7, 9.7. Vamos. Humedad final 19, 17, 15. ¿Esta humedad final qué cosa es? Es que cuando terminó el ensayo, para hacerlo el ensayo yo tuve que meterlo 4 días en el agua, entonces se saturó. Pero esta es la humedad con la que yo trabajo, cada molde. A este molde lo coloco 9.7% de humedad al suelo y lo compacto. Claro está que este valor de 9.7% de humedad acá están exagerando. No me va a salir exactito 9.7% de humedad. Me sale por arriba o por abajo, pero bastante próximo. Por arriba o por abajo, pero bastante próximo. ¿Ya? A este molde uno lo he compactado, vea, por acá decía 10 golpes, ¿se acuerdan? Ahora dice que lo han compactado con 13 golpes. A este molde lo han compactado con 27 golpes y a este molde con 56. ¿No? Yo le he dicho que es 12, 26, 25 y 56, ¿no? Eso lo vamos a ver en la norma, ¿ya? Lo vamos a ver en el manual de procedimientos. Entonces ya tengo mis tres moldes compactados con el óptimo contenido de humedad. Entonces, como tengo diferentes grados, como tengo yo diferentes números de golpes, voy a tener diferentes densidades. Esta densidad de cada uno, ¿cuál va a ser? Aquí me da, este molde me da 1.89 gramos por centímetro cúbico. El molde 2 me da 1.99 gramos por centímetro cúbico y el molde 3 me da 2.07. Es obvio, ¿no? Es obvio que este me dé mayor, ¿por qué? Porque estoy con 56 golpes. Este me va a dar un poquito mayor que este porque estoy con 27 golpes. Y este me dará menos que los tres porque estoy compactando con 13 golpes. Entonces, estas son mis claves, estas densidades secas de los tres moldes. Aquí me está dando expansiones, me está dando expansiones, me está dando expansiones. ¿Para qué me da las expansiones? ¿Qué hemos dicho? Aquí, por acá está. ¿Para qué necesitaba yo el valor de la expansión? Por acá estaba. ¿Por qué necesitaba yo los valores de la expansión? Para saber qué cosa necesitaba saber. Si es que el suelo haga, si la expansión cumple para su base o para base, ¿no? Y si el suelo quiero utilizarlo para su base, la expansión como máximo debe ser 2%. Y si quiero para base, como máximo 1%. ¿Qué más? Para también darme cuenta de esto, ¿no? Que el CBR menor a 9%, su expansión es mayor de 3%, ¿no? Entonces, estamos acá. Entonces, estamos acá. Yo ya tengo mis tres moldes compactados y procedo al, a la penetración. Molde uno
empiezo yo a medir cada punto 0.025 de pulgada. En el primer 0.025 de pulgada tiene 18.9 libras por pulgada cuadrada. El molde uno. El molde 2, 28.3. El molde 3, 44 libras por pulgada. Llevo esa penetración midiendo cada 0.025 de pulgada hasta 0.1 pulgada. Para 0.15 de pulgada. Mire, acá voy 0.25, 0.50, 0.75, 0.1. Después de 0.1, aumento, leo para 0.15, para 0.2, para 0.20, cada 0.5 de pulgada, hasta 0.3, de 0.3 a 0.4 y a 0.5. Acá están los esfuerzos libras por pulgada cuadrada. Este esfuerzo con esta penetración es este gráfico. Esfuerzo, penetración, es este gráfico. Este gráfico, la parte inferior de este gráfico, y es que yo veo que la parte inferior no termina en una recta tangente, necesito que este gráfico sea corregido, ¿no? Si yo me doy cuenta aquí, no ha sido necesario la corrección porque el gráfico es el mismo, o sea, no ha sido corregido. ¿Por qué no ha sido necesario la corrección? Porque el último tramo, yo trazo una tangente, el último tramo, coincide con el eje 0, 0. Yo quisiera corregir, supongamos que este gráfico hubiese sido así, para arriba, entonces yo tendría que haber hecho una tangente y el punto 0, 0 lo hubiese tenido que correr, ¿no? Como el punto 0, 0 no ha corrido, entonces la curva de penetración es igual a la curva corregida de penetración. ¿Qué más tengo? Ahí terminó el Profesor, ensayo. Lo profesor, único que yo tengo que encontrar acá, lo único que yo tengo que encontrar acá, el CBR de cada uno de los moldes. ¿Cuánto es el CBR? Hemos dicho que el CBR para 0.1 pulgada y para 0.2 pulgadas. ¿Qué cosa es? Es el esfuerzo. Este esfuerzo de acá, 62 acá necesito 62.9 libras por pulgada cuadrada para penetrar 0.1 pulgada. ¿Cuál será el CBR de este molde? 62.9 entre, ¿cuánto necesita para que penetre la piedra partida? 1000, ¿no es cierto? Entonces este molde será 62.9 entre 1000, 0.6, ¿no? Por 100, 6%. Entonces el CBR de este molde, 6.29%. El CBR de este molde de acá, 111 entre 1000, 11.1%. El CBR de este molde de acá será 12.5%. Estamos, 6, 11, 12. Esos son los CBRs. Para 0.2 pulgadas será 9.5, 18 y 21. ¿No? ¿Por qué? Porque la muestra está en libras por pulgada cuadrada y la muestra patrón me dice que son 1000 libras por pulgada cuadrada para 0.1 pulgada. Y para 0.2 pulgadas me dijo que era 1500 libras por pulgada cuadrada, creo, ya me olvidé. Para 0.2 pulgadas era 500 libras. A ver, voy a ponerlo por acá, más mejor en ustedes. Hasta para 0.2 pulgadas, 1500 libras por pulgada cuadrada. Y para 0.1, 1000 libras por pulgada cuadrada. ¿Estamos? Entonces aquí el CBR en este molde, para 0.2 pulgadas, será 95.9 entre 1500 por 100. En otras palabras, 95.9 entre 10. Acá mi CB, no, 95.9 entre 1500 por 100, ¿no? Entre 1500, no entre 1500 por 100, entre 1500 por 100, entre 1500 por 100. Entonces, tengo tres valores de CBR
con 3 densidades distintas. Esto se grafica para encontrar el CBR del suelo. Esto está graficado acá. El molde 1, el molde 2 y el molde 3. En la línea roja, la menor, es para 0.1 pulgada y la línea verde es para 0.2 pulgadas, ¿no? ¿Qué me dice el molde 1? Dice que el CBR, ¿se acuerdan cuánto era acá? CBR, densidad seca. ¿Qué es lo que grafico? Esto les he dicho que grafico. A 0.1 pulgada. El CBR es 6.29 y le corresponde una densidad seca de 1.89. 1.89 con 6.29. 1.629 con 1.89. Ahí está el primer punto. El segundo punto. El segundo punto es 11.16 con 1.99. 11.16, 11.16 más o menos. 11.16 con 1.99. Y el tercer punto es 0.1 pulgada, 12.58 con 207. 12.58 de humedad con 207 de densidad. Tanto para 0.1 como para 0.2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para 0.2 pulgadas, igualito. Ya está. Ahí están mis dos curvas de CBR. ¿Qué más? Lo que yo necesito es cuánto es el Proctor modificado del material, la máxima densidad seca. ¿Se acuerdan? Eso está acá. Es el Proctor modificado del material. Entonces, ¿cuál es la máxima densidad seca? 2.073. ¿Y cuál es el último contenido de humedad? 9.7. Eso lo paso acá. CBR al 100%. Al 100%. Acá han sacado al 98% y al 95%. El 98% ahora ya no se pide, ahora se pide al 100%. Entonces al 100% está acá. ¿Cuánto es? Máxima densidad seca, 2.07. Entonces, ¿cuánto es mi CBR al 100%? Entró acá 2.06, 2.08, 2.07. Está prácticamente este. Es el valor de la máxima densidad seca, ¿no? Al 100% es ese valor. ¿Cuánto era ese valor al 100%? Está acá, ¿eh? 0.1 pulgada, 12.58%. Entonces mi CBR al 100% es 12.58% de la máxima densidad seca, cosa con 2.07. Luego me dice el otro valor que yo necesito es el CBR al 95%. Entonces, 95% de 2.07. ¿Cuánto es 95% de 2.07? 1,97 aproximadamente. Por eso el 95% de la máxima densidad seca. A ver, veamos cuánto es 2% de 2.07. 2.07, no, 95%, ¿no? Por punto 95 es igual a, ¿qué dice acá? 2.07 por 95. 0.95 es igual a 1.96, casi 1.97. Es por el que casi 1.97, 1.96, 1.98, 1.97 en el centro, un poquito más abajo. Ahí está. Mi CBR al 95% es 10, 11, 10.4 aproximadamente, ¿no? 10.4, ahí está. Para 0.1 pulgada de penetración. Para 0.2 pulgadas de penetración, lo único que tengo que hacer es proyectar, ¿no? Al 100% y al 95% sigo proyectando me da acá. Y estos son los valores.
Estamos para 0,1 pulgada y para 0,2 pulgadas de penetración. Y se acabó el ensayo del CBR. Lo vamos a hacer en laboratorio más bonito. Profesor, ¿Preguntas? Díganme. profesor, ¿me escucha? Disculpe. Ya, díganme. En el que compartió usted hizo mención de la gráfica que iba tangente, no sé si, creo que en la diapositiva, en la diapositiva 45 que mostró. Ya, ¿quiere que lo repita? No, no solo la parte final cuando la gráfica está bien, usted corrigió, mejor dicho, ¿no? Ya, Esa, acá. esa. Ajá, ¿cuándo está bien y cuándo está mal, mejor dicho? Ya. Está bien cuando yo, la parte inicial de estas tres curvas, la parte inicial de estas tres curvas es tangente. O sea, perdón, al trazar una tangente en la parte inicial de estas tres curvas, pasa por el centro de coordenadas, ¿no? Si yo trazo una línea tangente en la parte inicial de la curva, ¿no? Miren, estos tres puntos prácticamente están alineados. Entonces yo trazo la línea ahí, pues, va a pasar por el eje de coordenadas. En la línea verde, también estos tres puntos lo paso, pasa por el eje de coordenadas. En la línea azul, paso mis tres puntos, perdón, mi punto inicial está acá, bastante cercano, empieza a inclinarse. Entonces yo trazo la línea tangente y me sale por la línea de coordenadas. El punto uno podría ser de repente, ¿por qué? Porque solamente un punto me coge mi tangente de línea de coordenadas, ¿no? Pero la mayor parte acá me coge dos, tres puntos, me coge que pasa por la línea de coordenadas. Este de acá sí es más bacán, casi cuatro o cinco puntos me pasa por la línea de coordenadas, ¿no? Acá la línea uno nomás tengo un pequeño problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo qué diría? ¿Yo qué diría? A ver, vamos a pasarlo a una donde yo pueda rayar. ¿Yo qué diría? Aquí está mi eje de coordenadas y yo tengo acá, vamos a hacer una curva, otra curva con distintos colores, una curva, otra curva y qué sé yo, otro, otra curva. Entonces yo voy a corregir las curvas. Yo voy a corregir las curvas. Para corregir las curvas, yo trazo una línea tangente acá, que agarre la mayor cantidad de puntos. Una. Acá trazo otra línea tangente que trate de coger la mayor cantidad de puntos. Dos. Estas líneas son tangentes. Acá trazo otra. Tres. Acá yo podría decir que está bien hecha la curva. Que las líneas tangentes a los puntos iniciales pasan por el eje de las abscisas. ¿Ya? Acá tengo yo, espérense, ahorita les paso. Acá tengo yo una vaina. Donde se va a notar eso, ¿ya? Espérense un ratito, ahorita lo encuentro, a ver si ve.
Aló, aló. Chama, el sábado me salí muy temprano, ya no regresé. Oye, ahorita mismo estoy yendo a la universidad, ahorita mismo te lo envío. Ya, ahorita. Ya, ahorita mismo te lo mando. Ya, eso yo voy a poner la conformidad. Yo tengo que hacer un informe. Ya, ahorita mismo te lo mando, ¿ya? Ya, muy bien. Ya. A ver, un momentito, no encuentro. Ahorita voy a encontrar. Tengo varios, pero no lo encuentro. Ya. Hola, hola. Acá estamos. Ya. Aquí tenemos un ensayo CBR donde necesita, a ver, vamos a aumentarle. ¿Y están viendo, no? Sí, sí. No me quiere aumentar esto. Bueno, no aumente el tamaño. Este es un ensayo carga, penetración, ¿no? Carga, penetración. Mírenlo acá. No sé si ustedes pueden ver la línea roja acá. ¿Y visualizan? Acá el punto rojo, como le vuelvo a decir. eh, Tengo que tener yo tangente, pero la tangente no me da al eje de coordenadas, ¿no? No me da al eje de coordenadas, ¿no? O tangente a la parte inicial me da acá, en este caso me da acá, en este caso miren acá, ¿no? Me da acá la tangente. Entonces, ¿qué significa eso? Yo necesito de que el eje, el punto cero cero ya no quede acá, sino el punto cero cero empezaría acá, donde intercepta la línea roja al eje de las abscisas. Aquí empezaría el punto cero cero. Entonces, al empezar ahí el punto cero cero, entonces mi CBR va a disminuir. Perdón, claro, acá sería CB000, este 2.7 va a ser más allá, más allá, más allá. ¿Entienden? Entonces este valor de CBR que está acá no va a ser va a ser menor, porque ha corrido las abscisas. ¿Entendieron? ¿Ah? Ente- Samuel, profesor Samuel, para la izquierda de la gráfica, me está diciendo. claro, o sea, se va a la derecha. No, es que se va a la derecha. El origen de las coordenadas ya no queda ahí. El origen de las coordenadas corre a la intercepción de la línea roja.
Ah, ya, listo, listo. Entonces los CBRs, las penetraciones, las penetraciones son menores y los CBR van a ser menores, ¿no? Yo tengo una donde se nota más bacán. Ahí no se nota muy bien, pero no lo encuentro. ¿Dónde estará tan ensayo sketch? Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto lo vamos a visualizar cuando ustedes hagan su ensayo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar hasta el día, cuando tenemos práctica, el día viernes, ¿no? Viernes, Sí. profesor. Hasta Profe, el día viernes de la práctica. profesor, Diga. disculpe. Profe, ¿te puede compartir los archivos que expuso hace ratito de eso para repasar más que nada? Ya, ya. Los archivos que hemos, de las clases, ahorita los voy a mandar al grupo, ¿ya? Profesor, muchas gracias. Muy bien. Ahí quedamos entonces. Ahí nos vamos a quedar